Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de equilibrio químico. Selectividad química de Andalucía, examen reserva 1 de 2015. Opción A, ejercicio 6. Dado el siguiente equilibrio, dióxido de azufre gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso para dar trióxido de azufre gaseoso, se introducen 128 gramos de dióxido de azufre y 64 gramos de oxígeno en un recipiente cerrado de 2 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío. Se calienta la mezcla y cuando se ha alcanzado el equilibrio a 830 grados centígrados, ha reaccionado el 80% del dióxido de azufre inicial. Calcule. Apartado A. La composición en moles de la mezcla en equilibrio y el valor de K sub C. Apartado B. La presión parcial de cada componente en la mezcla de equilibrio y a partir de esas presiones parciales, calcule el valor de K sub P. Datos. Masa atómica, azufre 32, oxígeno 16. R, constante de los gases, igual a 0,082 atmósferas litro, mol menos 1, K menos 1. Recordamos los datos iniciales: volumen 2 litros, temperatura 1103 grados Kelvin y se disocia un 80% del dióxido de azufre. Estos 1103 Kelvin le he obtenido, como ya sabéis, sumándole 273 a la temperatura que nos dicen, 830 grados centígrados. Bueno, como veis está un poco comprimido el problema, he intentado por todos los medios que quepa en una página para poder resolverlo de una forma más rápida, pero quizá hubiera sido mejor hacerlo en 2 páginas. Bueno, vamos a resolverlo. De nuevo, repito el equilibrio: dióxido de azufre gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso para dar SO3 gaseoso. Inicialmente nos dicen que hay una serie de gramos. Fijaros que de dióxido de azufre hay 128 gramos. Divido por la masa molecular del dióxido de azufre y obtengo que hay 2 moles de dióxido de azufre. Con el oxígeno hacemos igual. Estos 64 gramos los dividimos entre la masa molar del oxígeno, que es 32, y obtenemos que también hay 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, en el inicio hay 2 moles de dióxido de azufre, 2 moles de oxígeno y 0 moles de trióxido de azufre. Cuando se ha llegado al equilibrio, que nos dicen que es a 1103 Kelvin, me quedarán de dióxido de azufre 2 menos X, de oxígeno 2 menos 0,5X, teniendo en cuenta este un medio, y de trióxido de azufre X. Pero también nos dicen que reacciona el 80% del dióxido de azufre, por lo tanto me quedará el 20%. 20% de 2, que es 0,4. Es decir, que 2 menos X es igual a 0,4. De aquí deduzco cuánto vale X. X vale 1,6. 2 menos 0,4. Por lo tanto, de oxígeno me quedará 2 menos 0,5 por 1,6, o lo que es lo mismo, 1,2. Y de trióxido de azufre me quedará X, es decir, 1,6. Vamos a calcular ahora K sub C. Sabéis que K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones de las sustancias, es igual a las concentraciones de los productos elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, en este caso 1, dividido por las concentraciones de los reactivos elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, en este caso 1 y un medio, 0,5. Por lo tanto me quedaría la K sub C igual a la concentración de SO3, que sería 1,6 moles que hay entre el volumen, que es 2 litros, elevado a 1, puesto que aquí tenemos un 1. Dividido la concentración de SO2, de dióxido de azufre, que serán los moles, 0,4 entre el volumen 2. Y dividido también por la concentración del oxígeno elevado a un medio, que será los moles, 1,2 entre el volumen 2 y elevado a un medio. Operamos y obtenemos un valor de 5,16. Recordad que las constantes de equilibrio se pueden poner sin unidades. Vamos al segundo apartado. Como sabemos el número de moles de las 3 sustancias, podemos calcular los moles totales. Serían 0,4 más 1,2 más 1,6. Sumamos y obtenemos que hay 3,2 moles en total. Ahora podemos calcular la presión total de los 3 gases. Será igual al número de moles total, 3,2, por R, 0,082, por la temperatura 1103 Kelvin, y divido el volumen, que es 2 litros. Operamos, resolvemos, y vemos que hay una presión total de 144,7 atmósferas. Ya podemos calcular las presiones parciales. La presión parcial de cada gas será igual al número de moles de ese gas, dividido el número de moles total y por la presión total. Lo hacemos para los 3 gases, teniendo en cuenta que el número de moles de SO3 es 1,6, de SO2 es 0,4 y de oxígeno es 1,2. Operamos y obtenemos una presión total, mejor dicho, una presión para el SO3 de 72,35 atmósferas,
para el SO2 de 18,1 atmósferas y para el oxígeno de 54,3 atmósferas. Evidentemente la suma de estas tres presiones nos tiene que dar la presión total, que es 144,7. Pues ya podemos calcular la presión, la K sub P, en función de las presiones parciales. No lo he puesto aquí por falta de espacio, pero recordad que sí deberéis de ponerlo en un examen de selectividad. K sub P es igual a la presión parcial de cada gas elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, los productos en el numerador y los reactivos en el denominador. Presión parcial del SO3 sería 72,35 elevado a 1 dividido por la presión parcial del SO2, 18,1 elevado a 1, y dividido por la presión parcial del oxígeno, 54,3 elevado a 1 medio, a este 1 medio de aquí. Operamos y obtenemos un valor de 0,54. También podríamos haber obtenido el valor de K sub P a partir de otro dato, y es que sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Lo sabemos todo. K sub C es 5,16, le hemos calculado ya. R no lo dan, 0,082. La temperatura la sabemos, 1103. E incremento de N, ¿cuánto es? Es la diferencia de moles gaseosos que hay entre los productos y los reactivos. Aquí hay 1 y aquí hay 1,5. 1 menos 1,5, que es menos 0,5. Operamos y nos da un valor de 0,54. Fijaros que es muy importante que si podéis hacer un problema por dos métodos, de dos formas diferentes, lo hagáis de las dos formas y comprobéis que os sale lo mismo. ¿Por qué? Fijaros qué tontería me había equivocado yo. Este 1,2 había puesto 1,6 y por lo tanto el valor de K sub C lo tenía mal. Cuando calculaba K sub P en función de las presiones parciales me salía bien. Cuando lo calculaba en función de K sub C me salía mal. Es decir, me salían dos valores distintos. ¿Qué significa eso? Que hay un error en la resolución del problema. Bueno, he repasado todo y al llegar aquí me he dado cuenta que había puesto 1,6 en vez de 1,2. He rehecho el problema y vemos cómo se obtiene el mismo resultado para K sub P calculándolo a partir de las presiones parciales, como me dice el examen, y a partir de K sub C, como podríamos haberlo hecho también. Bueno, este problema cualquier profesor diría que es muy fácil, pero yo realmente no lo veo fácil, lo veo un poco complicado. No excesivamente, pero bueno, algo de complicación. Pues hasta luego.